Cuando piensas en Saturno, probablemente imaginas un mundo dorado y pacífico flotando en la oscuridad, envuelto en esos anillos brillantes, elegante, quieto, casi onírico. Pero, ¿y si te dijera que Saturno es el planeta más aterrador de todo nuestro sistema solar? Y que oculto bajo su superficie dorada hay una realidad tan violenta, tan alienígena y tan profundamente extraña, que algunas de las cosas que hemos encontrado allí todavía no pueden ser explicadas por nuestra mejor ciencia. Este no es el Saturno que aprendiste en la escuela. Este es el Saturno que mantuvo despiertos a los científicos por la noche. Y algo en este planeta no tiene sentido. Empecemos por lo que puedes ver desde lejos. Saturno parece tranquilo. Desde la Tierra, incluso con un telescopio básico, aparece como un punto dorado pálido con una fina línea brillante alrededor. Esos son los anillos. Y durante siglos, eso fue todo lo que supimos. Un mundo lejano y silencioso con un hermoso accesorio. Pero las apariencias pueden ser profundamente engañosas, porque Saturno no es tranquilo, ni mucho menos. El viento en Saturno nunca se detiene. Grita a través de la atmósfera superior a velocidades que harían que cualquier cosa en la Tierra parezca una brisa suave. Hablamos de vientos sostenidos de más de 1100 millas por hora cerca del Ecuador. Para ponerlo en perspectiva, el tornado más fuerte jamás registrado en la Tierra alcanzó unos 300 millas por hora. Y eso fue un evento breve y caótico que duró minutos. En Saturno, esos vientos son permanentes. No son tormentas. Son el clima. Cada día, cada hora, durante miles de millones de años, el aire en Saturno no descansa. No puede. Las fuerzas que impulsan esos vientos son tan poderosas y tan constantes que han moldeado toda la atmósfera en gruesas bandas horizontales de gas arremolinado. Cada una se mueve a una velocidad diferente. Cada una se frota contra la siguiente, como las capas de una máquina que nunca fue diseñada para detenerse. Y aquí está lo que lo empeora. No puedes pararte en Saturno. No hay suelo. Saturno es un gigante gaseoso. Está hecho casi enteramente de hidrógeno y helio. Si de alguna manera fueras arrojado a su atmósfera, no aterrizarías. Caerías. Primero a través de nubes frías y delgadas de hielo de amoníaco, luego a través de capas más gruesas y oscuras. La temperatura subiría, la presión aumentaría, y a medida que te hundieras más profundamente, el gas a tu alrededor se volvería más y más denso hasta que dejara de comportarse como un gas. Comenzaría a sentirse como un líquido, un océano espeso y aplastante de hidrógeno, comprimido tan fuerte por la gravedad que empezó a conducir electricidad. Esto se llama hidrógeno metálico líquido, y es una de las sustancias más extrañas del universo conocido. En la Tierra, el hidrógeno es el elemento más ligero, un gas tan fino que no puedes verlo ni sentirlo. Pero dentro de Saturno, bajo presiones que superan 1.000.000 de veces la presión de nuestra atmósfera al nivel del mar, el hidrógeno se transforma. Sus átomos están tan apretados que sus electrones se liberan y comienzan a fluir entre ellos. Al igual que los electrones fluyen a través de un cable de cobre, se convierte en un metal, no un metal sólido como el hierro o el oro, sino un metal líquido, un fluido caliente, espeso y conductor de electricidad que llena el interior del planeta como un vasto mar subterráneo de miles de millas de profundidad. Este hidrógeno metálico líquido es lo que genera el campo magnético de Saturno. Un campo magnético que se extiende millones de millas en el espacio y envuelve el planeta como una concha invisible. Y muy por debajo de ese océano metálico, en el núcleo mismo de Saturno, las condiciones son casi inimaginables. Las temperaturas alcanzan casi 21.000 grados Fahrenheit. Eso es más caliente que la superficie del Sol. La presión es tan intensa que podría aplastar cualquier cosa que hayamos construido. Roca, acero, diamante, no importa. A esas profundidades, la materia se comporta de maneras que todavía estamos tratando de entender. Los científicos creen que hay un núcleo denso de roca y hielo allí abajo,
aproximadamente 15 a 18 veces la masa de la Tierra, pero ninguna sonda ha llegado nunca. Ningún instrumento lo ha medido directamente. Estamos adivinando basándonos en cómo el planeta atrae a objetos cercanos y en la forma en que se tambalea mientras gira. El núcleo de Saturno es uno de los entornos más extremos de nuestro sistema solar y sabemos casi nada sobre él. Ahora hablemos de lo que está por encima de ese núcleo, porque la superficie, o mejor dicho, la capa visible de nubes, es donde Saturno se vuelve realmente inquietante. Probablemente hayas visto fotos del famoso hexágono de Saturno. Es una tormenta de 6 lados, situada directamente sobre el polo norte del planeta. Cada lado de este hexágono es más largo que el diámetro de la Tierra. Toda la estructura se extiende unos 20.000 millas, y los vientos dentro de ella aúllan a más de 300 millas por hora. Ha estado allí al menos desde 1981, cuando la sonda Voyager 1 lo fotografió por primera vez. Eso fue hace más de 40 años. Y cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en 2004, el hexágono todavía estaba allí. Misma forma, mismo tamaño, misma ubicación. No se había movido, no se había desvanecido, no había cambiado su forma de manera significativa. Piensa en eso por un momento. En la Tierra, un huracán podría durar una semana o 2 antes de desintegrarse. Incluso los sistemas meteorológicos más persistentes eventualmente se disipan. Pero esta tormenta hexagonal en Saturno ha estado rugiendo durante al menos 4 décadas. Y algunos científicos creen que ha estado allí durante siglos, tal vez más. Y aquí está la parte que todavía desconcierta a los investigadores. Es un hexágono, no un círculo, no un óvalo. Una forma geométrica de 6 lados perfectamente definida, situada en la parte superior de una atmósfera caótica y turbulenta. Las tormentas no se supone que se vean así. El clima no se organiza en líneas rectas y ángulos afilados. El clima es desordenado, aleatorio, impredecible. Y sin embargo, ahí está. Una corriente en chorro hexagonal con bordes tan limpios y tan estables que cuando los científicos la vieron por primera vez, algunos se negaron a creer que fuera real. Pensaron que podría ser un artefacto del proceso de imagen, un error en los datos. Pero no lo era. El hexágono es tan real como cualquier otra cosa en Saturno, y no debería existir. Los investigadores han pasado años tratando de averiguar qué lo causa. En experimentos de laboratorio, los científicos han hecho girar fluidos a diferentes velocidades para ver si podían recrear formas similares. Y lo lograron. Al rotar un líquido a una velocidad en el centro y a una velocidad diferente en los bordes, surgieron patrones poligonales. Triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, incluso octágonos. La clave era la diferencia en la velocidad de rotación entre las capas internas y externas del fluido. Cuando la diferencia de velocidad alcanzaba un punto óptimo, se formaban formas de 6 lados. Esto dio a los científicos una posible explicación. La corriente en chorro polar del polo norte de Saturno podría estar moviéndose a la velocidad exacta relativa a la atmósfera circundante para producir un patrón de onda estacionaria en forma de hexágono. Pero hay un problema con esta explicación. Funciona en el laboratorio. No funciona completamente en Saturno. Porque los experimentos de laboratorio crean estas formas en entornos controlados con límites rígidos. Saturno no tiene límites rígidos. Su atmósfera es un lío caótico, dinámico e impredecible de gas y viento. No hay nada que mantenga este hexágono en su lugar. Ninguna pared, ninguna barrera, ninguna estructura física que lo ancle. Y sin embargo, permanece década tras década, perfectamente estable, perfectamente formado, rotando con el planeta como si estuviera atornillado a la atmósfera misma. Un equipo de Harvard propuso en 2020 que el hexágono podría extenderse en realidad miles de millas hacia el interior de Saturno, arraigado en poderosas corrientes de convección muy por debajo de la capa visible de nubes. Sus simulaciones por computadora mostraron que la convección turbulenta compresible, el violento agitamiento de gas comprimido en lo profundo del planeta,
podría generar vórtices que pellizcan la corriente en chorro polar en una forma poligonal. Piensa en ello como apretar una banda elástica desde afuera, con varias bandas elásticas más pequeñas. El anillo central se comprime en una forma con bordes. Cuantos más puntos de presión tengas, más lados tendrá el polígono. En Saturno, el número de vórtices circundantes favorece una figura de 6 lados. Pero incluso este modelo no es perfecto. Sus simulaciones produjeron en realidad un polígono de 9 lados, no un hexágono. Cercano, pero no exacto. Y todavía hay características del hexágono real que ningún modelo ha reproducido completamente. Por ejemplo, el hexágono cambió de color entre 2012 y 2016. Durante el largo invierno saturniano, cuando el polo norte estaba envuelto en oscuridad, el hexágono apareció azul. Pero cuando llegó la primavera y la luz del sol regresó al hemisferio norte, cambió a un tono dorado. Los científicos creen que esto podría deberse a que la luz del sol desencadenó reacciones químicas en la atmósfera superior, creando una neblina que cambió el color, pero no están completamente seguros. El hexágono guarda bien sus secretos. Y en el centro del hexágono hay algo aún más dramático. Un vórtice masivo, una tormenta similar a un huracán con un ojo unas 50 veces más grande que un huracán típico de la Tierra. Los vientos en la pared de este vórtice alcanzan velocidades dobles que las de los ciclones más fuertes de nuestro planeta. Pero a diferencia de los huracanes en la Tierra, que se alimentan de agua oceánica cálida, esta tormenta no tiene océano debajo. No hay agua que la impulse. No hay superficie en absoluto. Es un huracán sin fuente de combustible que podamos identificar, girando interminablemente en la parte superior de un planeta hecho de gas, dentro de una jaula hexagonal que desafía las leyes de la física atmosférica. El polo sur de Saturno también tiene un vórtice, una gran tormenta similar a un huracán, con un ojo distinto de unos 8.000 kilómetros de ancho. Pero no hay hexágono en el sur, solo el vórtice. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué un polo tiene una corriente en chorro geométrica perfecta y el otro no? Nadie lo sabe con certeza. Algunos investigadores señalan diferencias en el calentamiento estacional. Otros sugieren que tiene que ver con variaciones en la estructura atmosférica profunda. Pero la verdad es que no tenemos una respuesta completa. La asimetría entre los polos de Saturno es otro enigma que permanece abierto. Desplacemos ahora nuestra atención lejos de las tormentas hacia los anillos. Los anillos de Saturno son la característica más famosa de nuestro sistema solar. Se extienden casi 200.000 millas desde el planeta. Si pudieras conducir un auto a velocidad de autopista a través de ellos, te tomaría más de 100 días. Y sin embargo, a pesar de su enorme anchura, los anillos son asombrosamente delgados. En la mayoría de los lugares, solo tienen unos 30 pies de grosor. Eso es aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos. Imagina una hoja de papel estirada a lo largo de un campo de fútbol. Eso te da una idea de las proporciones. Los anillos son planos, casi imposiblemente planos. Un disco fino como una cuchilla de hielo, roca y polvo, orbitando un planeta gigante en una alineación casi perfecta. Los anillos están hechos de miles de millones de partículas individuales. Algunas son tan pequeñas como granos de arena. Otras son tan grandes como casas. Algunas son tan grandes como montañas. La mayoría son hielo de agua. Hielo de agua puro, brillante y reflectante, con solo una pequeña cantidad de material rocoso mezclado. Orbitan Saturno a diferentes velocidades según su distancia del planeta. Al igual que los planetas orbitan el Sol, las partículas interiores se mueven más rápido. Las partículas exteriores se mueven más lento. Y todas están encerradas en una delicada danza gravitatoria, chocando entre sí, agrupándose, rompiéndose, reciclando interminablemente. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que los anillos eran tan antiguos como el propio Saturno, nacidos juntos durante la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Pero evidencia reciente ha destrozado esa suposición
Y la nueva imagen es mucho más inquietante. Durante sus años finales, la sonda Cassini realizó una serie de atrevidas inmersiones entre Saturno y su anillo más interior. Estas órbitas del gran final, como se llamaron, acercaron a Cassini al planeta más que cualquier otra sonda. Y durante esos pases, la sonda midió algo crítico: la masa de los anillos. Al rastrear cómo Cassini era atraída por la gravedad, tanto de Saturno como de sus anillos, los científicos pudieron separar las dos fuerzas y pesar los anillos directamente. El resultado fue una sorpresa. Los anillos eran más ligeros de lo esperado, mucho más ligeros. Su masa total resultó ser aproximadamente el 40% de la masa de la pequeña luna de Saturno, Mimas. Eso podría sonar a mucho, pero Mimas en sí es diminuta. Solo tiene unos 250 millas de diámetro. Para un sistema de anillos que se extiende a lo largo de cientos de miles de millas, eso no es mucho material. Y aquí es donde importa. La masa de los anillos nos dice cuánto tiempo han estado expuestos al constante bombardeo de polvo interplanetario. Pequeñas partículas de asteroides y cometas siempre caen sobre los anillos desde el espacio exterior. Con el tiempo, este polvo cósmico debería oscurecer el hielo como el hollín que se acumula en una alfombra blanca. Cuanto más tiempo hayan estado allí los anillos, más sucios deberían estar. Pero los anillos son notablemente limpios, brillantes, reflectantes, casi hielo de agua puro. Eso significa que no han estado allí durante miles de millones de años. Son jóvenes, asombrosamente jóvenes. Las mejores estimaciones ahora sugieren que los anillos de Saturno se formaron en algún momento entre 10 millones y 400 millones de años atrás. En términos cósmicos, eso es prácticamente ayer. Cuando nacieron los anillos, los dinosaurios todavía podrían haber estado caminando por la Tierra, o ya podrían haberse extinguido. De cualquier manera, Saturno pasó la mayor parte de su existencia como un mundo sin anillos. El planeta que vemos hoy con su icónico halo de hielo es una versión relativamente reciente de sí mismo. Y los anillos no van a durar. Están desapareciendo ahora mismo. El material de los anillos interiores cae constantemente en la atmósfera de Saturno en un proceso llamado lluvia de anillos. Cada segundo, toneladas de partículas de hielo caen en espiral hacia la atmósfera del planeta. A la tasa actual, algunas estimaciones sugieren que los anillos podrían desaparecer por completo en los próximos 100 millones de años, tal vez antes. La característica más hermosa de nuestro sistema solar es temporal. Se está desvaneciendo mientras escuchas estas palabras. Entonces, ¿qué creó los anillos? Si no son restos primordiales del nacimiento del sistema solar, entonces algo debe haber sucedido. Algo violento. Algún tipo de catástrofe. Las teorías principales sugieren que un cometa o asteroide se acercó demasiado a Saturno y fue destrozado por la inmensa gravedad del planeta, y sus restos helados se extendieron en un disco. Otra posibilidad es que una de las lunas de Saturno fuera destruida, ya sea por una colisión con otro objeto o por fuerzas de marea que la destrozaron cuando su órbita decayó demasiado cerca del planeta. De cualquier manera, los anillos son los escombros de un desastre, una escena del crimen congelada extendida a lo largo de cientos de miles de millas, disolviéndose lentamente en el planeta que la creó. Hay una línea invisible alrededor de Saturno llamada límite de Roche. Es la distancia dentro de la cual las fuerzas de marea del planeta se vuelven más fuertes que la gravedad interna que mantiene unido un cuerpo. Cruza esa línea y serás desgarrado, estirado, destrozado, reducido a escombros. Los anillos principales de Saturno existen dentro de esta zona. Por eso son anillos y no lunas. Cualquier objeto lo suficientemente grande como para mantenerse unido, que deriva dentro del límite de Roche, será hecho pedazos por la gravedad del planeta. Los anillos son un cementerio de objetos que se acercaron demasiado. Pero hay algo aún más extraño sucediendo en los anillos. Algo que los científicos notaron por primera vez a principios de los años 80, y que todavía no pueden explicar completamente. Se llaman radios. Los radios
son marcas radiales fantasmales que aparecen en el anillo B de Saturno, el más brillante y denso de los anillos principales. Parecen rayas oscuras o brillantes que se irradian desde el planeta, como los radios de una rueda de bicicleta. Algunos de ellos se extienden más de 10.000 millas de largo. Eso es más ancho que el diámetro de la Tierra. Y aparecen y desaparecen en escalas de tiempo de horas. Un momento, el anillo se ve normal. Al siguiente, estas enormes características han materializado de la nada. Y luego, tan repentinamente, desaparecen. La sonda Voyager las detectó por primera vez a principios de los años 80. Los científicos quedaron fascinados y desconcertados. Los radios no deberían existir. Las partículas en los anillos de Saturno orbitan el planeta según la mecánica gravitatoria estándar. Las partículas interiores se mueven más rápido. Las partículas exteriores se mueven más lento. Cualquier característica radial, cualquier cosa que se alinee desde el planeta hacia afuera, debería ser desgarrada casi inmediatamente por esta diferencia en la velocidad orbital. Sería como dibujar una línea recta a través de un disco que gira. La línea se deformaría y retorcería en segundos. Y sin embargo, los radios persisten durante horas antes de desvanecerse. La teoría principal es que los radios están hechos de diminutas partículas de hielo, más pequeñas que el ancho de un cabello humano, que son levantadas por encima del plano del anillo por fuerzas electrostáticas. Piensa en ello como la forma en que la electricidad estática puede hacer que tu cabello se ponga de punta. Algo carga estos granos microscópicos, repeliéndolos de las partículas más grandes del anillo debajo y suspendiéndolos en una nube fina por encima de la superficie del anillo. Cuando la luz del sol golpea estas partículas suspendidas en ciertos ángulos, aparecen como rayas brillantes. En otros ángulos, aparecen oscuras contra el fondo más brillante del anillo. Pero, ¿qué las carga? Esa es la verdadera incógnita. Una idea es que los impactos de meteoroides levantan polvo y generan campos eléctricos localizados. Otra es que los relámpagos en la atmósfera de Saturno, que son miles de veces más poderosos que los relámpagos en la Tierra, envían pulsos electromagnéticos a través del campo magnético que interactúan con las partículas del anillo. Una tercera posibilidad es que inestabilidades en el propio campo magnético de Saturno creen campos eléctricos fluctuantes cerca del plano del anillo. La verdad es que ninguna teoría única ha podido explicar todo lo que observamos sobre los radios. Su sincronización, su ubicación, su forma, su patrón estacional. Porque los radios son estacionales, vienen y van con el año de Saturno. Durante el pleno verano y pleno invierno saturniano, desaparecen. A medida que Saturno se acerca a su equinoccio, el punto en su órbita donde el Sol brilla directamente sobre el borde del anillo, los radios regresan. Entre 1998 y 2005, nadie vio ningún radio. Luego, cuando las estaciones de Saturno cambiaron, reaparecieron. Cassini los capturó regresando en 2005, antes de lo esperado, y siguió su actividad durante años. Su frecuencia aumentó dramáticamente cuando el Sol estaba dentro de unos 10 grados del plano del anillo. Algunos científicos creen que este patrón estacional está relacionado con cambios en la magnetosfera de Saturno. Otros piensan que está relacionado con la forma en que la luz ultravioleta del Sol interactúa con las partículas del anillo en diferentes ángulos. La investigación continúa. Ahora, déjame llevarte a un lugar aún más inquietante. Profundamente en la atmósfera, en las tormentas. Saturno parece sencillo comparado con Júpiter. Donde Júpiter tiene remolinos vivos y la famosa gran mancha roja, Saturno aparece suave y brumoso. Sus bandas de nubes son más anchas y tenues. Sus colores son apagados, dorado, beige, crema. Desde la distancia parece un mundo pacífico. Pero esta superficie tranquila es una ilusión. Saturno guarda su furia. Acumula presión. Espera. Y luego, aproximadamente cada 30 años terrestres, estalla. Estas erupciones se llaman grandes manchas blancas.
Son megatormentas que rodean todo el planeta, tan grandes y tan brillantes que puedes verlas desde la Tierra a través de un telescopio. La primera fue registrada en 1876 por el astrónomo Asaph Hall. Desde entonces se han observado 5 más, la más reciente en diciembre de 2010. Esa tormenta fue observada en detalle espectacular por la sonda Cassini. Y lo que reveló fue asombroso. La Gran Mancha Blanca de 2010 comenzó como una pequeña nube brillante en el hemisferio norte de Saturno, de unos 800 millas de ancho. En 3 semanas había crecido a más de 10.000 millas de norte a sur y 17.000 millas de este a oeste. Su cola se extendía 1/3 del camino alrededor del planeta, una distancia de más de 62.000 millas. En 12 semanas, las nubes de la tormenta habían envuelto completamente Saturno. Si pudieras extender esta tormenta plana sobre la Tierra, habría cubierto la mayor parte de América del Norte de costa a costa y rodeado el globo. La cabeza de la tormenta se elevó unos 40 a 50 kilómetros por encima de la cubierta de nubes circundante, empujando hacia arriba con tanta fuerza que entregó hielo de agua dulce desde lo profundo de la atmósfera, más de 200 kilómetros por debajo. Las cimas de las nubes eran altamente reflectantes, cubiertas de este hielo fresco, y estaban iluminadas por relámpagos constantes. No el tipo de relámpagos que ves en una tormenta de verano. Los relámpagos de Saturno son diferentes. Sus descargas son miles de veces más poderosas que cualquier cosa en la Tierra, capaces de eclipsar al Sol durante una fracción de segundo en longitudes de onda de radio. Durante la tormenta de 2010, Cassini detectó 10 de estas descargas electrostáticas de Saturno por segundo. Cada una un titánico estallido de energía en lo profundo de la tormenta. Pero la parte más extraña vino después de que la tormenta visible muriera. La cabeza de la tormenta se desvaneció después de unos 7 meses. Las nubes se disiparon. Los relámpagos se detuvieron. Pero en la estratosfera, muy por encima de donde había rugido la tormenta, estaba sucediendo algo sin precedentes. 2 masas de aire cálido calentadas por la tormenta se habían formado y se estaban desplazando una hacia la otra. Cuando se fusionaron, la temperatura en esa región aumentó 150 grados Fahrenheit por encima de lo normal. Se formó un vórtice masivo y luego la atmósfera liberó una enorme nube de etileno, un gas que no tiene fuente natural conocida en esas cantidades en Saturno. Los científicos quedaron sorprendidos. Nada en sus modelos predijo esto. La tormenta había literalmente eructado algo en la atmósfera superior que no debería estar allí. Y luego silencio durante otros 3 décadas, más o menos. Saturno volverá a parecer pacífico. La atmósfera se calmará. Las bandas se suavizarán. Y el planeta construirá silenciosamente hacia su próxima erupción. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estas megatormentas ocurren solo una vez cada 30 años? La respuesta radica en algo engañosamente simple. El agua. En Saturno, las moléculas de agua son más pesadas que el hidrógeno y el helio que dominan la atmósfera. Por lo tanto, el agua se hunde. Se separa y forma una capa húmeda muy por debajo de las nubes visibles. Esta capa húmeda actúa como una tapa, suprimiendo la convección. El aire cálido no puede subir como normalmente lo haría. La atmósfera se vuelve estable, demasiado estable. La energía se acumula, el calor se acumula, y a lo largo de décadas, la atmósfera superior se enfría lentamente. Eventualmente, se enfría tanto que se vuelve lo suficientemente densa como para hundirse por sí sola, desplazando el aire cálido y húmedo de abajo. Ese aire húmedo se dispara hacia arriba, llevando enormes cantidades de vapor de agua a las cimas de las nubes, y el resultado es una explosión catastrófica de energía convectiva, una tormenta planetaria que hace que cada huracán en la Tierra parezca una ducha pasajera. Científicos del Caltech confirmaron este mecanismo en 2015 usando modelos que coinciden con las observaciones de Cassini de la tormenta de 2010.
También sugirieron que la razón por la que Júpiter no produce tormentas similares que rodean todo el planeta podría ser porque la atmósfera de Júpiter contiene menos agua. Sin esa pesada capa húmeda para suprimir la convección, Júpiter libera energía de manera más continua, evitando el tipo de acumulación que experimenta Saturno. Saturno almacena su rabia. Júpiter la deja salir gradualmente. Dos planetas gigantes, dos temperamentos completamente diferentes. Ahora, déjame reproducirte algo. O mejor dicho, déjame describírtelo, porque en 2002, mientras la sonda Cassini todavía estaba a 374 millones de millas de Saturno, sus instrumentos captaron algo inquietante. Emisiones de radio, no luz visible, no calor. Ondas de radio generadas por la interacción entre el campo magnético de Saturno y sus auroras. Las luces brillantes que bailan cerca de los polos, similares a las auroras boreales y australes de la Tierra, pero a una escala que empequeñece cualquier cosa que experimentamos. Cuando los científicos de la Universidad de Iowa convirtieron estas ondas de radio en audio, desplazando la frecuencia hacia el rango del oído humano, el resultado fue diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado de otro planeta. Sonaba inquietante, perturbador, como una banda sonora embrujada. Tonos que subían y bajaban, recorriendo frecuencias en patrones complejos y casi musicales, pero de una manera que se sentía profundamente alienígena. Los investigadores lo describieron como algo que podría confundirse con una banda sonora de Halloween. Las señales llegaban en oleadas, pulsando con cambios en la frecuencia e intensidad, mapeando las dinámicas invisibles del entorno magnético de Saturno. Los científicos notaron que las estructuras en estas emisiones de radio eran notablemente similares a las emisiones de radio aurorales producidas por la Tierra, pero a una escala mucho mayor. Y luego, durante las últimas semanas de Cassini en 2017, mientras la sonda realizaba sus últimas órbitas desesperadas antes de sumergirse en la atmósfera de Saturno, capturó algo más. Una poderosa interacción electromagnética entre Saturno y su luna Encélado. Ondas de plasma viajando en un circuito entre el planeta y la diminuta luna helada, cabalgando a lo largo de las líneas del campo magnético como electricidad a través de un cable. Cuando esta señal se convirtió en audio, sonaba como un susurro agudo del viento. Una conversación entre un gigante y una mota. Un intercambio de energía a través de cientos de miles de millas de espacio vacío, inaudible para cualquier oído, detectable solo por instrumentos diseñados para escuchar las voces de los planetas. Estos sonidos no son sonidos en la forma en que normalmente pensamos en ellos. El espacio es un vacío. No hay aire. El sonido no puede viajar a través de él. Lo que estamos escuchando son traducciones. Señales electromagnéticas convertidas en frecuencias que nuestros oídos pueden procesar. Pero la información codificada en esas señales es real. Los patrones, las variaciones, los ritmos. Nos hablan de las fuerzas que actúan alrededor de Saturno, sobre la forma y la fuerza de su campo magnético, sobre las partículas cargadas que expiran a lo largo de líneas invisibles de fuerza, sobre las auroras que brillan en los polos. Saturno está hablando a su manera, y lo que dice es extraño. Vayamos más profundo ahora hacia el interior, hacia el lugar donde la presión se vuelve tan intensa que las leyes de la química comienzan a doblarse. Hablamos antes del hidrógeno metálico líquido. Ese vasto océano subterráneo de hidrógeno comprimido que llena la mayor parte del volumen de Saturno. Pero hay algo más sucediendo allí abajo. Algo que suena a ciencia ficción, pero que cada vez está más respaldado por evidencia experimental. Podría llover diamantes dentro de Saturno. La idea se basa en una cadena simple de eventos. La atmósfera de Saturno contiene metano, una molécula hecha de un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Muy arriba en la atmósfera, poderosos rayos caen sobre las moléculas de metano y las rompen, liberando el carbono. Este carbono luego se combina consigo mismo, formando partículas de hollín.
Estas partículas de hollín son arrastradas hacia abajo por las corrientes atmosféricas hacia regiones más profundas, más calientes y de mayor presión. A medida que descienden, la presión creciente comprime el hollín primero en grafito, el mismo material que se encuentra en la mina de lápiz. Y luego, a profundidades aún mayores, el grafito es aplastado en diamante. Cristales sólidos de diamante formándose dentro de la atmósfera de un gigante gaseoso. Pero la historia no termina ahí. A medida que los cristales de diamante continúan cayendo, la temperatura sigue subiendo. Eventualmente, a unos 8000 grados Celsius, los diamantes comienzan a derretirse. Diamante líquido. Gotas de carbono fundido más densas que la atmósfera circundante que caen hacia abajo a través de capas de gas de hidrógeno comprimido hacia el núcleo del planeta. Si te encuentras volviendo a videos como este para quedarte dormido, hay una razón. Tu mente necesita un lugar a donde ir. No música, no silencio, algo constante que seguir. Theory of Dreaming es una colección completa de viajes cósmicos narrados durante la noche. 5 pistas, de 6 a 8 horas cada una. Sin anuncios, sin finales, sin interrupciones. $39 una sola vez, cualquier dispositivo. El enlace está en la descripción. Volveremos en un momento. Una lluvia de diamantes líquidos cayendo a través de un mundo donde no hay suelo. Solo capas cada vez más profundas de calor, presión y oscuridad. No todos están de acuerdo en que esto suceda. Algunos científicos argumentan que la cantidad de hollín producida por los relámpagos es demasiado pequeña para generar una formación significativa de diamantes. Otros sugieren que a las temperaturas y presiones extremas involucradas, el carbono podría simplemente disolverse en el hidrógeno circundante en lugar de cristalizarse en diamantes. El debate continúa, pero experimentos realizados en laboratorios como el Laboratorio Nacional Acelerador SLAC en Stanford, usando potentes láseres para recrear las condiciones dentro de gigantes gaseosos, han confirmado que la formación de diamantes es al menos posible bajo estas condiciones. Los investigadores observaron cómo se formaban diminutos nanodiamantes en tiempo real mientras sometían materiales hidrocarbónicos a compresión extrema. La física funciona. Si sucede a gran escala dentro de Saturno, sigue siendo una pregunta abierta. Pero la lluvia de diamantes no es la única precipitación exótica que podría estar cayendo en lo profundo de Saturno. También hay lluvia de helio. Esta no es especulativa. Ahora hay evidencia experimental directa que la respalda. Recuerda que Saturno irradia unas 2,5 veces más energía al espacio de la que recibe del Sol. Júpiter también lo hace. Pero el exceso de calor de Júpiter se puede explicar por el enfriamiento lento de su interior desde su formación. Un proceso llamado mecanismo de Kelvin-Helmholtz. A medida que un planeta se enfría, su presión interna cae ligeramente y se contrae. Esta compresión calienta el núcleo, liberando energía gravitatoria como energía térmica. Para Júpiter, esta explicación funciona. Las matemáticas cuadran. Pero para Saturno, no. Saturno es más pequeño que Júpiter. Debería haberse enfriado más rápido ahora. Su reserva original de calor de formación debería haberse agotado en gran medida. No debería estar irradiando tanta energía extra. Algo más debe estar generando calor dentro de Saturno. Y la respuesta, creen los científicos, es la lluvia de helio. En lo profundo de Saturno, la temperatura es más baja que dentro de Júpiter. Y a esas temperaturas más bajas, el helio no se disuelve tan fácilmente en hidrógeno líquido. Piensa en ello como intentar disolver azúcar en agua fría versus agua caliente. En agua fría, el azúcar se aglomera y se hunde al fondo. Dentro de Saturno, algo similar sucede con el helio. El helio se separa del hidrógeno y forma gotas. Gotas pesadas y densas de helio líquido, y esas gotas caen. Llueven hacia abajo a través del hidrógeno metálico líquido, hundiéndose hacia el núcleo. A medida que las gotas de helio caen, se comprimen aún más por la gravedad del planeta. Esta compresión convierte la energía potencial gravitatoria en calor. El helio que cae calienta el interior, y ahí es de donde proviene la energía extra.
El misterioso exceso de calor de Saturno es generado por una lluvia lenta, constante y silenciosa de helio cayendo a través de su propio interior. Es un horno alimentado por gravedad y química y ha estado ardiendo durante miles de millones de años. Este proceso también explica algo más que desconcertó a los científicos durante décadas. La atmósfera de Saturno tiene menos helio del esperado. Comparada con el Sol, que se formó de la misma nube de gas y polvo que los planetas, la atmósfera exterior de Saturno está notablemente empobrecida en helio. El helio no ha desaparecido, simplemente se ha hundido. Ha llovido fuera de las capas superiores y se ha asentado más profundamente dentro del planeta, dejando la atmósfera más ligera y menos rica en helio de lo que debería ser. Experimentos realizados en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en 2021 proporcionaron la primera evidencia directa de este proceso. Usando potentes láseres, los científicos comprimieron una mezcla de hidrógeno y helio a las presiones y temperaturas que se encuentran en lo profundo de Saturno y Júpiter. Observaron un cambio brusco en las propiedades eléctricas de la mezcla en ciertas condiciones, una firma de que el helio se separaba. La lluvia de helio es real. Ocurre a presiones entre 60 y 180 gigapascales, que son millones de veces la presión del aire en la superficie de la Tierra. Las condiciones coinciden con lo que esperamos encontrar dentro de Saturno. Y los resultados confirmaron predicciones que los científicos habían estado haciendo desde mediados de los años 1970. Así que, imagina esto. En lo profundo de Saturno, debajo de miles de millas de nubes, gas e hidrógeno líquido, hay un mundo de presión y calor inimaginables, donde el hidrógeno metálico fluye como un océano, donde el helio cae como lluvia, donde los diamantes pueden cristalizarse en la oscuridad y derretirse antes de llegar al fondo. Es un lugar al que ningún humano visitará jamás. Ninguna sonda sobrevivirá el tiempo suficiente para medirlo. Solo podemos inferir su existencia a partir de los débiles tirones gravitatorios y los susurros magnéticos que llegan a la superficie. El interior de Saturno es un reino oculto, violento y alienígena, encerrado para siempre lejos de nosotros. Y sin embargo, el interior no es la única parte de Saturno que guarda sus secretos. La relación del planeta con sus lunas revela aún más capas de misterio y terror. Saturno tiene 274 lunas conocidas. Ese número sigue creciendo. Solo en 2025 se descubrieron 128 nuevas lunas, llevando el total a casi el triple del número conocido hace solo unos años. La mayoría de estas lunas son diminutas. Trozos irregulares de hielo y roca, capturados por la gravedad de Saturno en algún punto del pasado distante, girando en órbitas inclinadas, elípticas y a veces retrógradas, es decir, orbitan en dirección opuesta a la rotación del planeta. Son los restos dispersos de un antiguo campo de batalla gravitatorio. Pero entre este enjambre de pequeños mundos hay unos pocos que destacan, y dos de ellos están entre los objetos más notables de todo nuestro sistema solar. La primera es Titán, la luna más grande de Saturno, más grande que el planeta Mercurio, la única luna en el sistema solar con una atmósfera gruesa y sustancial. Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en 2004, una de sus misiones principales era estudiar Titán. Y lo que encontró fue asombroso. Titán está cubierta por una espesa niebla naranja de nitrógeno y metano. La atmósfera es tan densa que no puedes ver la superficie desde la órbita en luz visible. Es como intentar mirar a través de una ventana empañada. Pero cuando Cassini usó radar e instrumentos infrarrojos para mirar a través de la niebla, la imagen que surgió fue diferente a cualquier cosa que los científicos esperaran. Titán tiene lagos, ríos, lluvia, nubes, estaciones, un ciclo meteorológico completo impulsado no por agua, sino por metano y etano. Hidrocarburos que existen como líquidos en la superficie helada de Titán, donde las temperaturas rondan los -79 grados Celsius. Los lagos están concentrados cerca de los polos de Titán, algunos de ellos más grandes que los grandes lagos de la Tierra. El más grande, llamado Kraken Mare,
Cubre un área de aproximadamente 154.000 millas cuadradas. Eso es casi 5 veces el tamaño del lago superior. Estos no son lagos de agua. Son charcos de metano y etano líquido, oscuros y reflectantes bajo un cielo permanentemente nublado, con una espesa niebla marrón. Cuando llueve en Titán, llueve metano. Gotas pesadas de hidrocarburo líquido cayendo a través de una atmósfera de nitrógeno sobre un paisaje tallado por los mismos procesos que dan forma a los continentes de la Tierra, solo que con una química completamente diferente. La sonda Huygens, construida por la Agencia Espacial Europea y llevada a Saturno a bordo de Cassini, descendió a través de la atmósfera de Titán el 14 de enero de 2005. Fue el primer y hasta ahora único aterrizaje en un mundo del sistema solar exterior. Mientras descendía con su paracaídas, Huygens fotografió la superficie a través de la niebla. Las imágenes mostraban canales de ríos, redes de drenaje, líneas costeras. Parecía inquietantemente como la Tierra. Cuando la sonda finalmente tocó tierra, aterrizó en una superficie suave y ligeramente húmeda, quizá una fina capa de lodo de hidrocarburos. La temperatura era de menos 179 grados Celsius. La presión era aproximadamente 1,5 veces la de la superficie de la Tierra, y el cielo era de un naranja tenue y turbio. Titán es, en muchos sentidos, un eco congelado de la Tierra primitiva. Su atmósfera es rica en nitrógeno, igual que la nuestra. Tiene un ciclo de metano que refleja nuestro ciclo del agua. Una química orgánica compleja está ocurriendo en su atmósfera superior, impulsada por la luz ultravioleta del Sol, produciendo moléculas llamadas tolins, compuestos orgánicos rojizos marrones, que se cree son similares a los bloques de construcción de la vida. Algunos científicos han especulado que Titán podría albergar una forma de vida que usa metano líquido en lugar de agua líquida como solvente. Esa vida sería fundamentalmente diferente a cualquier cosa en la Tierra. Una bioquímica completamente alienígena. La idea sigue siendo teórica, pero los ingredientes están allí. La segunda luna notable es Encélado. Y si Titán es extraña, Encélado es uno de los objetos más emocionantes en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Encélado es pequeño, solo unos 300 millas de diámetro. Podrías cruzarlo en auto en unas pocas horas. Su superficie está cubierta de hielo brillante y fresco, que refleja más del 90% de la luz solar que recibe. Es uno de los cuerpos más reflectantes del sistema solar. Y durante mucho tiempo, nadie le prestó mucha atención. Solo otra pequeña luna helada orbitando un gigante gaseoso. Nada especial. Luego Cassini pasó por allí y todo cambió. En 2005, Cassini descubrió chorros de vapor de agua y partículas de hielo erupcionando desde largas grietas cerca del polo sur de Encélado. Estas grietas, apodadas rayas de tigre, estaban calientes, mucho más calientes que el hielo circundante. Y de ellas, géiseres de material se disparaban cientos de millas al espacio a velocidades de cientos de metros por segundo. Los penachos eran tan prolíficos que suministraban la mayor parte del material para el tenue anillo E de Saturno, el más exterior de sus anillos principales. Pero la verdadera revelación llegó cuando Cassini voló directamente a través de los penachos y analizó su contenido. La sonda detectó agua, sal, nanopartículas de sílice, hidrógeno molecular y compuestos orgánicos. La sal y la sílice fueron particularmente reveladoras. Sugerían que el agua que erupcionaba de Encélado había estado en contacto con un fondo marino rocoso, calentado a altas temperaturas. El hidrógeno molecular indicaba actividad hidrotermal. Reacciones químicas entre roca caliente y agua en el fondo de un océano. El mismo tipo de respiraderos hidrotermales que existen en el fondo de los océanos de la Tierra. Los mismos respiraderos que en la Tierra sostienen ecosistemas prósperos de bacterias y criaturas extrañas en total oscuridad. Alimentados no por la luz del Sol, sino por energía química del propio planeta. Encélado tiene un océano global. Debajo de su capa de hielo, un vasto cuerpo de agua líquida rodea toda la Luna,
calentado desde abajo por fuerzas de marea generadas por la gravedad de Saturno. Se estima que el océano tiene entre 20 y 30 millas de profundidad. Es lo suficientemente cálido como para permanecer líquido. Contiene la química necesaria para la vida y está expulsando esa agua directamente al espacio, convirtiéndolo en uno de los pocos lugares en el sistema solar donde podríamos potencialmente muestrear un océano alienígena sin siquiera tener que perforar el hielo. Esta es la razón por la que, cuando la misión de Cassini estaba terminando en 2017, la NASA eligió destruir la sonda sumergiéndola en la atmósfera de Saturno, en lugar de arriesgarse a que eventualmente se estrellara contra Encélado o Titán. Querían proteger esas lunas. Porque si hay vida allí, incluso vida microbiana, no podemos arriesgarnos a contaminarla con organismos terrestres que podrían haber viajado en la sonda. La decisión de sacrificar a Cassini fue un acto de protección planetaria, una destrucción deliberada de una sonda en funcionamiento para preservar la posibilidad de vida alienígena en una luna no más grande que el estado de Arizona. Y así cayó Cassini. El 15 de septiembre de 2017, la sonda encendió sus propulsores para una maniobra final, apuntando sus instrumentos hacia Saturno mientras se sumergía en la atmósfera a más de 75.000 millas por hora. Transmitió datos hasta el momento en que fue destrozada por la fricción y la presión. Su cuerpo se rompió en el cielo azul de Saturno. Un breve destello de calor, una bocanada de vapor, y luego nada. 20 años de exploración terminaron en segundos, mientras la sonda se convirtió en parte del planeta que había estudiado durante 13 años. Ahora, hablemos de algo que no se discute lo suficiente. Saturno como una entidad cósmica. No solo un planeta con anillos, lunas y tormentas, sino Saturno como una fuerza, un gigante gravitatorio cuya influencia se extiende mucho más allá de su propia órbita y da forma a la arquitectura de todo el sistema solar. Saturno es masivo. No tan masivo como Júpiter, por supuesto, pero con 95 veces la masa de la Tierra, ejerce una atracción gravitatoria que llega profundamente al espacio circundante. Y a lo largo de la historia del sistema solar, esa gravedad ha jugado un papel crucial en determinar dónde terminaron otros objetos. En el sistema solar primitivo, cuando los planetas todavía se formaban del disco giratorio de gas y polvo alrededor del joven Sol, Júpiter y Saturno participaron en una danza gravitatoria que remodeló todo. Según modelos como el modelo de NISA y la hipótesis del Gran TAC, la migración de Júpiter y Saturno a través del sistema solar primitivo dispersó cuerpos más pequeños, redirigió las órbitas de asteroides y cometas y puede incluso haber determinado las posiciones finales de Urano y Neptuno. Algunos científicos creen que una resonancia orbital específica entre Júpiter y Saturno desencadenó un periodo de inestabilidad llamado el bombardeo intenso tardío, una época catastrófica hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar interior fue bombardeado con una lluvia de asteroides y cometas que marcaron las superficies de la Luna, Mercurio y Marte. Si este modelo es correcto, entonces Saturno es parcialmente responsable de la violencia que dio forma a la Tierra primitiva, los impactos que entregaron agua a nuestro planeta, las colisiones que pueden haber contribuido a la formación de nuestra Luna, el bombardeo que esterilizó la superficie, y luego, irónicamente, puede haber ayudado a sembrarla con los ingredientes para la vida. La gravedad de Saturno, trabajando en tándem con la de Júpiter, fue uno de los arquitectos del sistema solar en el que vivimos hoy. Y la influencia de Saturno continúa. Su gravedad ayuda a pastorear el cinturón de asteroides, evitando que se coalesca en un planeta. Sus lunas interactúan con sus anillos de maneras complejas, tallando brechas, creando ondas y manteniendo los bordes afilados de las estructuras de los anillos. La pequeña luna Pan orbita dentro de la brecha Encke, una abertura estrecha en el anillo A, y su gravedad mantiene la brecha despejada. La luna Prometeo orbita justo dentro del anillo F, tirando de corrientes de material del borde interior del anillo, creando nudos y trenzas. La luna Dafne orbita dentro de la brecha Killer, y su gravedad levanta ondas en el material del anillo a ambos lados,
como la estela de un barco que pasa por agua tranquila. Estas interacciones no solo son hermosas, son laboratorios. Al estudiar cómo las lunas de Saturno esculpen sus anillos, los científicos obtienen información sobre la física fundamental de la dinámica de discos. La misma física que rige la formación de planetas alrededor de estrellas jóvenes. La misma física que da forma a las galaxias espirales. El sistema de anillos de Saturno es un modelo en miniatura de un disco protoplanetario aquí mismo en nuestro propio sistema solar. Y las lunas que orbitan dentro de él son planetas análogos, demostrando en tiempo real cómo la gravedad da forma a la materia en un disco en rotación. Pero hay una implicación más oscura también. La gravedad de Saturno no es solo un escultor, es un destructor. Los objetos que se acercan demasiado son destrozados. Las lunas que se acercan son consumidas. Los propios anillos son evidencia de este poder destructivo. Y el proceso continúa. Saturno está tirando lentamente de sus anillos hacia adentro. La lluvia de anillos que discutimos antes es un síntoma de este apetito gravitatorio. Saturno está comiendo sus propios anillos partícula por partícula, año tras año. La característica más icónica de nuestro sistema solar está siendo devorada por el planeta que la lleva. Y un día, probablemente dentro de los próximos 100 millones de años, los anillos habrán desaparecido. Saturno volverá a estar desnudo. Un gigante gaseoso dorado, orbitando silenciosamente en el sistema solar exterior, sin ningún recordatorio visible del halo de hielo que alguna vez llevó. Futuros astrónomos, si los hay, verán solo un mundo suave y sin características, y no tendrán forma de saber qué se perdieron. Volvamos ahora a la atmósfera porque hay un misterio más que necesitamos explorar, uno que llega al corazón mismo de lo que es Saturno. El campo magnético de Saturno es peculiar. Casi todos los planetas en el sistema solar que tienen un campo magnético significativo tienen una inclinación entre su eje magnético y su eje de rotación. Los polos magnéticos de la Tierra están desplazados de sus polos geográficos en unos 11 grados. El campo magnético de Júpiter está inclinado en unos 10 grados. Pero el campo magnético de Saturno está casi perfectamente alineado con su eje de rotación. La inclinación es menor al 1 grado. Esto es extremadamente inusual. De hecho, los modelos teóricos sugieren que debería ser imposible. El proceso de dínamo que genera campos magnéticos planetarios requiere cierta asimetría, alguna irregularidad, alguna inclinación. Sin ella, la teoría dice que el campo debería decaer y desaparecer. Y sin embargo, el campo de Saturno es fuerte, estable y casi perfectamente simétrico. Una posible explicación es que hay una capa profunda dentro de Saturno que actúa como una especie de filtro, suavizando cualquier asimetría en el campo magnético antes de que llegue a la superficie. Algunos investigadores han propuesto que una capa estable y conductora de electricidad de helio que se separó del hidrógeno encima de ella podría suprimir los componentes no axiales del campo. En otras palabras, la lluvia de helio que genera el exceso de calor de Saturno podría también ser responsable de la inquietante perfección de su campo magnético. El mismo proceso que hace que el planeta se caliente también lo hace magnéticamente extraño. Pero esta explicación plantea sus propias preguntas. Si la capa de helio está filtrando el campo, entonces, ¿cómo se ve el campo sin filtrar más profundo dentro? ¿Está inclinado como en otros planetas? ¿Es caótico? ¿Es algo que nunca hemos visto antes? No podemos saberlo. La capa nos protege de la verdad más profunda. La simetría magnética de Saturno es, en cierto sentido, una máscara, y detrás de esa máscara no tenemos idea de lo que el planeta realmente está haciendo. Cassini intentó medir esto durante sus órbitas del gran final, cuando pasó entre el planeta y los anillos. Se acercó al campo magnético de Saturno más que cualquier otra sonda. Y los datos que devolvió confirmaron la alineación casi perfecta. Pero también revelaron algo inesperado. El campo magnético no era completamente sin rasgos. Había variaciones sutiles,
pequeñas ondulaciones y asimetrías que insinuaban un panorama más complejo debajo de la superficie. Los científicos todavía están analizando estos datos años después de la muerte de Cassini. El planeta entregó algunos de sus secretos en esas últimas semanas, pero no todos. Ahora, veamos a Saturno desde un ángulo diferente. No como un objeto físico, sino como un objeto cultural. Porque Saturno ha influido en la civilización humana de maneras que van mucho más allá de la ciencia. El planeta lleva el nombre del dios romano de la agricultura y el tiempo. En la mitología romana, Saturno presidió una edad de oro de paz y abundancia antes de ser derrocado por su hijo Júpiter. Los paralelismos con los planetas son coincidentes, pero poéticamente adecuados. Júpiter, el planeta más grande, domina el sistema solar exterior, mientras que Saturno, el hermano mayor pero más pequeño, ocupa la órbita más allá. El sábado, el día de la semana, toma su nombre de Saturno. En muchos idiomas, la conexión se conserva. Y a lo largo de la historia, Saturno ha sido asociado con el tiempo, la disciplina, las limitaciones y el lento rechinar de los ciclos cósmicos. En la astrología medieval y renacentista, Saturno era considerado un planeta maléfico, asociado con la melancolía, la restricción y las lecciones duras. Los artistas lo representaban como un anciano llevando una guadaña, una figura que eventualmente se fusionó con la personificación del tiempo mismo. El Padre Tiempo con su reloj de arena y su hoja debe gran parte de su imagen al planeta Saturno. Esta resonancia cultural no es accidental. El movimiento lento de Saturno a través del cielo, tardando casi 30 años en completar una órbita, lo convirtió en el más deliberado de los planetas visibles. Era el planeta más distante conocido por los antiguos, el límite del sistema solar conocido. Más allá de Saturno, solo estaba el reino de las estrellas fijas. Saturno marcaba el borde del mundo, la frontera, el límite de lo accesible a la observación humana. Cuando Galileo apuntó por primera vez su rudimentario telescopio a Saturno en 1610, entró en territorio desconocido. Vio algo que ningún humano había visto jamás, algo que no podía entender. Su telescopio era demasiado rudimentario para resolver claramente los anillos, y describió lo que vio como un planeta con dos compañeros más pequeños, uno a cada lado. 2 años después, cuando miró de nuevo, los compañeros habían desaparecido. Los anillos se habían girado de canto hacia la Tierra, haciéndolos invisibles a través de su pequeño telescopio. Galileo quedó desconcertado. Escribió que Saturno había devorado a sus hijos, un eco inquietante del Saturno mitológico que devoraba a sus propios descendientes para evitar que lo derrocaran. No fue hasta 1655 que Huygens identificó correctamente los anillos usando un telescopio de su propio diseño, que era significativamente mejor que el de Galileo. Y no fue hasta 1675 que Giovanni Cassini, el astrónomo cuyo nombre lleva tanto la famosa sonda como la famosa brecha en los anillos, descubrió la división entre los anillos A y B, demostrando que el sistema de anillos no era una estructura sólida única, sino una colección compleja de material en órbita. Desde Huygens hasta Cassini, desde Voyager hasta Cassini nuevamente, el viaje de 400 años de descubrimiento en Saturno ha sido una de las grandes aventuras del conocimiento humano. Cada generación construyó sobre el trabajo de la anterior. Cada nuevo instrumento reveló algo que los antiguos no podían ver. Y cada revelación profundizó tanto nuestro entendimiento como nuestro sentido de maravilla. Piensa en ese arco por un momento. En 1610, no podíamos ni siquiera decir qué eran los anillos. En 2017, estábamos volando una sonda a través de ellos, probando sus partículas, midiendo su masa y usándolos como sismógrafos para estudiar el interior del planeta. En poco más de 400 años, pasamos de la confusión total al conocimiento íntimo. De entrecerrar los ojos a través de lentes de vidrio rudimentarios a desplegar exploradores robóticos de miles de millones de dólares. Esa es la trayectoria de la curiosidad humana.
Eso es lo que sucede cuando te niegas a dejar de mirar. Y todavía estamos en esa trayectoria. La próxima generación de telescopios y naves espaciales nos llevará más lejos. Responderán algunas de las preguntas que tenemos hoy y generarán preguntas completamente nuevas que aún no hemos pensado en hacer. Ese es el patrón. Siempre ha sido el patrón. Saturno no se queda sin misterios. Solo los revela en capas al ritmo de nuestra capacidad para observar. Volvamos a pasar unos momentos más con las lunas porque hay una historia más que vale la pena contar sobre la relación entre Saturno, sus lunas y sus anillos. Los anillos y las lunas no son sistemas separados. Están profundamente y físicamente conectados. Las lunas crean los anillos. Los anillos crean las lunas. El material fluye constantemente entre ellos, impulsado por la gravedad, las colisiones y las fuerzas electromagnéticas. Hablamos de cómo los anillos podrían haberse formado por la destrucción de una luna, pero el proceso inverso también ocurre. Dentro de los anillos, el material puede agruparse bajo su propia gravedad, formando pequeñas lunas que crecen al acumular partículas del anillo circundante. Estas pequeñas lunas se llaman lunas hélice, porque de las características perturbaciones en forma de hélice que crean en el material del anillo a su alrededor. Cassini descubrió docenas de estas características de hélice en el anillo A, cada una marcando la ubicación de una pequeña luna invisible incrustada en el anillo, creciendo lentamente o siendo erosionada lentamente por colisiones. Algunas de las lunas pequeñas conocidas de Saturno pueden haberse formado de esta manera. Pan y Dafne, las diminutas lunas que orbitan dentro de brechas en el anillo A, se cree que son acumulaciones de material del anillo que se reunió alrededor de un núcleo denso. Son, en cierto sentido, hijas de los anillos, nacidas de los escombros de una catástrofe antigua, moldeadas por las mismas fuerzas gravitatorias que esculpen los anillos mismos. Y el proceso no es estático, está en curso. Ahora mismo, dentro de los anillos de Saturno, se están formando y rompiendo pequeñas lunas. El material se está intercambiando. Las partículas chocan, se pegan, se separan, migran hacia adentro, expiran hacia afuera. El sistema de anillos está vivo. No en el sentido biológico, sino en el sentido dinámico. Es un sistema en movimiento constante, evolucionando constantemente, cambiando constantemente. Los anillos que ves hoy no son los mismos anillos que existían hace 1000 años. Las partículas se han desplazado. Las estructuras han cambiado. Las pequeñas lunas han crecido o se han hecho añicos. Es una instantánea de un proceso que nunca se detiene. Esta dinamicidad es lo que hace que los anillos de Saturno sean un laboratorio natural tan valioso. Nos permiten estudiar la física de la acreción de discos, el proceso por el cual partículas pequeñas se unen bajo la gravedad para formar cuerpos más grandes. Este es el mismo proceso que construyó los planetas hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar era un disco de gas y polvo orbitando una estrella joven. Dentro de ese disco, las partículas chocaban y se pegaban, formando guijarros, luego rocas, luego planetesimales, luego planetas. La misma física, la misma gravedad, la misma dinámica de colisiones. Los anillos de Saturno son un ejemplo vivo de ese proceso antiguo ocurriendo en tiempo real justo al lado. Al estudiar los anillos, podemos probar nuestras teorías de formación de planetas. Podemos observar cómo se propagan las ondas de densidad a través de un disco de partículas. Podemos ver cómo las pequeñas lunas abren brechas y crean estelas. Podemos medir cómo las colisiones redistribuyen el material. Cada observación de los anillos de Saturno es también una observación sobre el origen de los mundos, incluido el nuestro. También está la cuestión de cómo se ven los anillos desde el propio Saturno. Nunca hemos visto esta vista, y salvo alguna misión futura extraordinaria, probablemente nunca la veremos. Pero podemos imaginarla. Desde las cimas de las nubes de Saturno, mirando hacia arriba, los anillos arquearían el cielo de horizonte a horizonte, una vasta banda luminosa,
brillante y afilada en el borde interior, desvaneciéndose hacia la translucidez en el borde exterior. Dependiendo de tu latitud, verías los anillos en diferentes ángulos. Desde el ecuador, aparecerían de canto, una fina línea brillante que corta el cielo por la mitad. Desde latitudes más altas, se extenderían en un amplio arco, proyectando sombras sobre la cubierta de nubes de abajo. Durante ciertas estaciones, de noche, si las cimas de las nubes de Saturno pudieran considerarse tener un lado nocturno, los anillos reflejarían la luz del Sol de vuelta hacia el planeta, iluminando la atmósfera con un resplandor suave y difuso. Brillo de anillos, una luz suave desde arriba, proyectada por miles de millones de partículas de hielo orbitando en lo alto. Sería uno de los espectáculos más espectaculares del sistema solar, y ningún ojo lo ha visto jamás. El universo está lleno de vistas que nadie ha visto nunca. Atardeceres en planetas que orbitan estrellas binarias. El resplandor de nebulosas visto desde dentro. La superficie de una estrella de neutrones. El horizonte de un agujero negro. Los anillos de Saturno desde abajo son solo una entrada en esa lista infinita. Pero nos recuerdan que la belleza existe, aunque no haya nadie allí para presenciarla. El universo no se presenta para una audiencia. Simplemente es. Y tal vez, esa sea la lección final que Saturno nos ofrece. El universo no nos debe comprensión, no nos debe belleza, no nos debe significado. Estas son cosas que nosotros traemos a él. Miramos a Saturno y vemos terror, belleza, misterio y escala. Pero Saturno no ve nada. No sabe que es aterrador. No sabe que es hermoso. No sabe que sus anillos están desapareciendo, ni que sus lunas podrían albergar vida, ni que su tormenta hexagonal ha desconcertado a una especie de primates que viven en una roca a casi 1.000 millones de millas de distancia. Saturno simplemente existe. En toda su enormidad, en toda su extrañeza, en toda su violenta gloria envuelta en anillos dorados, azotada por tormentas, lloviendo diamantes, llorando helio, magnéticamente perfecta, rotacionalmente misteriosa, cósmicamente antigua. Y nosotros somos los que decidimos prestar atención. Esa decisión, la decisión de mirar hacia arriba y preguntarnos, e investigar y explorar, es lo más humano de nosotros. Es lo que nos separa de cualquier otra forma de vida conocida en el universo. No necesariamente nuestra inteligencia, no nuestra tecnología, sino nuestra curiosidad, nuestra negativa a aceptar la ignorancia, nuestra compulsión a enviar máquinas a través de miles de millones de millas de vacío para fotografiar una tormenta en un planeta que nunca visitaremos. Saturno no se preocupa de que hayamos hecho esto, pero nosotros sí deberíamos, porque dice algo sobre quiénes somos, sobre lo que valoramos, sobre el tipo de especie que elegimos ser. Somos los que miramos un punto dorado en el cielo y pensamos, quiero saber qué es eso. Y luego pasamos 4 siglos descubriéndolo. Y no hemos terminado todavía. El planeta más aterrador de nuestro sistema solar es también el más instructivo. Nos enseña sobre gravedad, química, tiempo y escala. Nos enseña sobre la fragilidad de la belleza y la persistencia del misterio. Nos enseña que el universo no está obligado a ser reconfortante, pero que hay consuelo en el acto de entender, incluso cuando el entendimiento es incompleto. Algo en Saturno no tiene sentido, y tal vez ese sea el punto. Si este viaje a través del gigante de los anillos resonó contigo, considera suscribirte al canal y unirte a esta comunidad de mentes curiosas. Exploramos el universo juntos aquí, un misterio a la vez. Deja un comentario y dinos qué parte de Saturno te fascinó o aterrorizó más. Y si encontraste valor en esto, compártelo con alguien que mira al cielo nocturno y se pregunta qué secretos guarda, porque la respuesta, como siempre, es más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Te veremos en la siguiente. Hasta entonces, sigue mirando hacia arriba.